¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo espacio en Binance Live. Hoy estamos acá para explorar una de las áreas más interesantes que se han traído a este tipo de charlas en este lugar. Vamos a hablar sobre la economía sintética. Tiene mucho que ver con la economía global, pero existe un enfoque más innovador que combina la tecnología, la ciencia, las finanzas y crea un sistema económico, como dicen algunos, más eficiente y más sostenible, pero también trae desafíos como las regulaciones, la parte de la integridad de la economía, la integridad en la parte de seguridad también, que eso es algo que vamos a charlar. Así que como es importante que discutamos sobre esto, sobre las virtudes de la economía sintética y también sobre sus desafíos, es importante que esté rodeado de personas que entiendan de lo que van a hablar. Así que hoy me encuentro de esa forma. Estoy bueno, con grandes amigos y personas que saben mucho sobre esto, que ya han aplicado mucho de todo lo que se va a hablar en sus vidas. Así que se podría decir que fuera del experto, acá en este espacio hay comunicadores, ¿no? Que han llevado a cabo estas herramientas. Así que primero quiero agradecerle a todos los invitados que están viendo este vivo, a la comunidad que siempre apoya este tipo de espacios y después darle la bienvenida eh, bueno, al panel que tenemos hoy en día y arrancando directamente para que cada uno se presente y arrancar directamente con el tema. Vamos a arrancar con Chris Minio. Bueno, Chris, primero quisiera saber que te presentes, que la gente te pueda conocer y directamente entremos en que nos des una explicación sencilla de lo que es la economía digital y la economía sintética. Perfecto. Bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Sé que va a ser una charla muy amena y bastante reflexiva, sobre todo, que eso es lo que tenemos que apuntar hoy en día en la sociedad para avanzar y evolucionar como seres humanos. Para presentarme, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que estoy haciendo. Bueno, de profesión soy abogado, pero estoy especializado en Industria 4.0 y en virtud de haber tenido la especialización en Industria 4.0 estoy como profesor de posgrado de la UBA. Soy profesor de posgrado en la Universidad UPB en Bolivia. Soy profesor de la Universidad de Estonia de Management y Estudios Modernos y del Instituto Tecnológico de Suiza. Además, estoy como cofundador del Centro de Innovación del Metaverso de América Latina y Space Kids Foundation, que es una institución que se dedica a la educación espacial en los chicos. En cuanto a la pregunta puntualmente, diría que la economía digital tiene más o menos unos 22, 20 años aproximadamente desde que empezó en vigor. Antes de la misma teníamos la economía física. Lo que nos permitió la economía digital es ponernos de manifiesto que el mundo iba a transformarse porque estábamos acostumbrados durante las revoluciones industriales a manejarnos con lo que tenía relación a lo que era el intercambio de bienes y servicios físicos, pero con el advenimiento a las redes sociales, principalmente a mediados del 2010, hemos visto cómo ha crecido, sobre todo, bueno, también el crecimiento de Amazon y Mercado Libre aquí en América Latina, cómo ha generado la economía digital una bifurcación con la economía física y sobre todo en el año 2020, lo que significó que la economía digital superara en términos económicos a la economía física. Ahora viene a continuación una economía que es nueva, que viene de la mano de la cuestión física y de la digitalización, que es la economía sintética. ¿Y por qué tiene relación a las dos? Porque una puntualmente ofrece a la idea de que los alimentos que consumimos, por ejemplo, se puedan replicar de forma sintética o artificial, ¿no? Que una leche no sea leche, sino que sea leche de vegetales, la carne no sea carne, sino que sea carne de insectos o de vegetales, que estemos interactuando con un ser supuestamente físico, pero que sea sintético. A su vez, el metaverso es la punta del iceberg también de todo lo que tiene que ver toda la economía sintética, donde nos permite eventualmente consumir cosas que no son en el ámbito real, sino que son algo en el ámbito creado por la inteligencia artificial, o que eventualmente estemos consumiendo cosas que no se pueden tocar,
¿no? Eso va a implicar el crecimiento de lo que va a significar la economía sintética, donde no solamente hablamos del metaverso, sino que hablamos de un conjunto de tecnologías que también van a transformar la realidad y que en algún punto de nuestra existencia pueden llegar a generar que nos podamos confundir qué es real o qué es sintético, con el gran riesgo, en efecto, que se genere que lo sintético supera lo real y ahí sí no sepamos para qué estamos o bueno, o qué pase con esta realidad. Muchas gracias. Bueno, muy buen resumen sobre un tema que es bastante complejo de llevar adelante, ¿no? De hacer que la gente, que el común de las personas como nosotros que estamos acá pueda entenderlo. No es algo que por ahí lo escuchemos todos los días, pero cada vez más lo venimos escuchando, más que todo en diferentes publicaciones, diferentes papers que están dando vuelta. Bueno, acá se presenta Jonathan, para los que no me conocen, venimos acompañando el espacio ya en varias ediciones. Eh, no en tantas participaciones por ahí como Chris, pero también participando en diferentes encuentros parecidos en algunas universidades, como así también en diferentes encuentros con gente del ámbito de tecnología. Así que ahora me gustaría darle paso a Xavier también. Antes de que se presente, me gustaría que Javi nos pueda comentar específicamente sobre una pregunta, cuestión que ahí que pudimos recabar de la comunidad, es que nos pueda contar sobre sus inicios y cómo fue evolucionando la economía sintética, más que todo, Javi. Así que te abro el paso y bueno, te dejo que te presentes primero que todo. Buenas tardes a todos, encantado de estar con vosotros hoy. Mi nombre es Xavier Ferrer Serra, soy CEO de Mudit.org, que es la primera institución deconstruida del metaverso. Es decir, somos el primer museo pensado para la era del metaverso y la sociedad del conocimiento. Entonces, bueno, yo vengo del mundo de los museos, he trabajado como curador en instituciones tanto en España como en Latinoamérica y fundamentalmente lo que hacen los curadores en definitiva es trabajar con pensamientos, ¿no? Con ideas y la reconducción de esos pensamientos, de esas ideas que forman parte en definitiva también de obras de artistas para darles un nuevo discurso y hacerlos más comprensibles desde el punto de vista cultural. Somos un poco mediadores entre el mainstream y la cultura, digamos, la alta cultura. Bueno, en ese sentido, pues decidimos crear esta institución que se dedica a la formación y a la educación y a todo el tema de, digamos, creatividad en el mundo del metaverso. Bueno, un poco entrando en la pregunta que tú me haces, yo creo que es muy importante que partamos de una cosa que es los precedentes, ¿no? Los precedentes de la economía sintética yo los situaría en los años 90 aproximadamente en Gran Bretaña, cuando el gobierno laborista de Tony Blair se encontró en una situación bastante complicada, porque el norte de Inglaterra estaba depauperado por la crisis económica después de la era Thatcher y decidieron revertir la situación de alguna manera impulsando un nuevo sector económico. Ese nuevo sector económico se llamó el sector de la economía creativa, es decir, el sector que tenía que ver con las ideas o el pensamiento fundamentalmente. Siguiendo la estela de profesores como John Hopkins y Richard Florida después, que publica un libro muy interesante que yo les recomiendo especialmente, que es Who's Your City, empezaron a hablar de que la economía de las ideas, protegida por el paraguas de la propiedad intelectual, podían ser uno de los ejes del futuro, ¿no? Y efectivamente así es, ¿no? Es decir, hemos vivido un proceso, paulatinamente, ustedes se dan cuenta, hemos vivido un proceso en el que fabricar commodities es muy fácil, es decir, está estandarizado, pero donde fabricar productos, por ejemplo, asociados a diseño, que es una parte de economía, digamos, de la creatividad, es mucho más complejo, ¿no? Es decir, fabricar productos con el valor añadido que significa las ideas es mucho más complejo. Ese proceso que se inauguró, pues ya lo digo, como en los años 90 aproximadamente, que fue una visión estratégica del gobierno de la Gran Bretaña, fue aplicándose paulatinamente al resto de continentes y empezamos a entender que podía ser viable una economía que estuviera basada fundamentalmente en el valor de las ideas y en la transformación de la información. Eso es lo que ha dado lugar a una economía cada vez más desmaterializada. Estamos en un capitalismo de intangibles, es decir, un capitalismo donde el valor viene fundamentalmente por el valor del software, por el valor de la información transformada, y eso es lo que ha creado la economía sintética en este momento. La economía sintética que está basada en tres patas fundamentalmente: la descentralización, la robotización y la virtualización. Y esas tres patas, digamos, que convergen en el metaverso. Excelente, Javi. Muy, muy claro todo. Y bueno, esto que comentás abre
a la charla, ¿no? Por eso estamos acá. Me gustaría preguntarle a Juan. Primero, Juan, quiero que te presentes y me gustaría también que nos expliques un poco cómo esto de lo que habló Cristian, de lo que habló Javier, cómo se mezcla todo esto con el tema del metaverso, ¿no? Que se ha escuchado tanto últimamente. Bueno, ante todo, bueno, presentarme. Yo soy el CTO de Llave. Llave es un metaverso enteramente relacionado con la música. Eh, y bueno, en mi vida yo soy autodidacta. Todo lo que sé, todo lo que aprendí, lo aprendí por entender de la manera que yo puedo aprender. Entonces, es un poco mi vida, un poco cómo yo me relacioné con el aprendizaje y cómo yo me relacioné con el conocimiento que adquirí en mi corta vida. Tengo 34 años. Y en la mayoría de los proyectos en los cuales he estado han sido relacionados con tecnología desde muy pequeño. Y siempre he sido un apasionado de la tecnología y bueno, eso es a lo que he dedicado mi vida. Bueno, en relación a esto, hablando básicamente hay que comprender que un metaverso es un juego con capacidad de relacionarse con la realidad, en el que los usuarios son los creadores de contenido y el espacio, en vez de ser solamente la compañía desarrolladora la que genera ese contenido. No hay una historia previa, sino constructos de historia que los va generando los mismos usuarios a medida que se van utilizando los recursos que puede dar cada metaverso. Puede haber muchos metaversos, cada cual con sus reglas, sus temáticas y hasta incluso su microeconomía. Y digo acá economía estrictamente relacionado con lo que estamos conversando, ya que cada cual tiene sus reglas de comercialización. Los hay súper simples, donde solamente se compra algo para utilizar, y los hay, y habrá metaversos muy complejos con renta, construcción de lógicas económicas, como aspiramos que sea nuestro metaverso. Los límites tienen que ser muy claros en todo esto, ya que esta formación de microeconomías están estrechamente relacionadas con la realidad y pueden abrir posibilidades que no estén contempladas, y habrá que estar atento a su evolución. A lo que me refiero con esto es a lo controversial de lo que es la economía sintética. Ya de por sí ya son algo controversial dependiendo del contexto en donde se encuentren, ya que llevan a las personas a interactuar entre sí de manera diferente a la que lo harían en la realidad. Las reglas de este contexto, sumadas a las posibilidades, me refiero a posibilidades tecnológicas, pueden hacer que las personas se comporten de manera poco ética, y esto supone cierta controversia desde el momento en que estos eventos se traspolan a la realidad, como por ejemplo cuando alguien pierde dinero real en una actividad virtual. Dependerá de cada metaverso imponer sus reglas y su contexto de acuerdo a las actividades posibles y generar su propia microregulación para evitar así ser motivo de una intervención externa. Desde luego, de la manera en que yo entiendo los metaversos, no serán diferentes de los actuales sitios web en cuanto a que habrá un grado de libertad de acción que podrá siempre ser objeto de abuso. Esa inteligencia colectiva de las personas a la hora de abusar de los sistemas es casi siempre superior a la capacidad de evitarlos por parte de la compañía desarrolladora. Es decir, se hace lo mejor que se puede. Sin embargo, los metaversos hoy tienen en día muchos límites de acción en sus planes de desarrollo, pensados en parte para evitar estos problemas. Se podría decir que están siendo concebidos con esta problemática en mente, y que las limitadas posibilidades de acción económica por parte de los usuarios son un detractor para aquellos que quieran abusar de otros usando los sistemas económicos de los metaversos. A todo esto ayuda muchísimo el uso de las blockchain programables, como son las Ethereum Virtual Machine. El uso de smart contracts para transparentar la operación antes de que sea ejecutada es un paso fundamental, en mi opinión, para prevenir casos de abuso o comportamientos no deseados en este marco. Bueno, como Chris mencionó, la inteligencia artificial puede ser parte de todo esto, y hay que tener en cuenta esos límites a la hora de realizar los desarrollos correspondientes al metaverso para contemplar las posibilidades que esto podría llegar a abrir. Gracias, Juan. Tocaste algunos temas bastante interesantes desde el lado del aspecto económico. Dijiste algo muy, muy, muy importante, ¿no? Que es algo por ahí que en un entorno
a veces especulativo, presta a confusión, ¿no? Entonces, sobre eso quisiera ahondar un poquito más y preguntarle a Cristian, Cris, ¿cuál es la diferencia que vos ves o que el ecosistema ve en base a la economía física contra o versus la economía digital? Esto un poco que estaba hablando Juan recién. Bien, es una muy buena pregunta, Jonah, porque creo que principalmente la característica prioritaria es que cuando hablamos de sintético no estamos solamente hablando eventualmente de que es la digitalización o lo virtual. Estamos hablando que se bifurca también lo que consideramos como real en la realidad, porque el hecho de experimentar cosas que en algún punto de vista nos hagan dudar de qué es real y qué no es real es porque la realidad misma se va a transformar. Si vamos a estar comiendo comida que no sepamos qué es lo que estamos comiendo y que nuestro cerebro entienda otra cosa, eso ya no está afectando en lo digital porque nos está afectando en lo personal, en lo que es considerado realidad física, ¿no? En lo digital, obviamente, nosotros veíamos que era la digitalización de los productos, como decía Peter Diamandis, ¿no? Con esta cuestión de esa evolución exponencial de que todo se digitaliza, se monetariza, se democratiza, y en esas 6D que él hablaba, ¿no? De que eran la evolución de la digitalización, donde en algún punto esa digitalización iba a terminar tornando en que nosotros nos íbamos a volver seres digitales, digitalizando el cuerpo físico, de manera tal que el cuerpo físico no iba a ser necesario en algún punto de nuestra existencia. Creo que la mayor característica de diferenciación entre la era sintética y la era digital es justamente esto, que en lo sintético estamos bifurcando la realidad como un concepto que se va a crear una nueva realidad. En lo digital sabíamos que era digital, sabíamos que íbamos a comprar algo que era a través de lo digital, o sabíamos que necesitábamos las redes sociales y que las redes sociales iban a ser un nuevo modelo de comunicación o una nueva forma de plataforma económica para poder vender productos y servicios, en los cuales veíamos que había también esa bifurcación con la economía física porque veíamos que se podían vender cosas a través de lo digital. Ahora, creo que la mayor característica es esa, pero también hay otras características que van a venir con el tiempo, que hoy se puede, digamos, decir que puede pasar, pero uno no puede asegurar, de que realmente de aquí a los próximos 20 años tengamos esa cuestión de elegir en qué realidad estar, ¿no? Y ahí sí, la pregunta sea, en vez de qué diferencia hay entre lo digital y lo sintético y lo físico, la pregunta sea en qué realidad existir, si en la realidad física o en la realidad sintética, ¿no? Y si voy a estar más a gusto con todo lo sintético, porque en lo sintético supuestamente se me está dando la posibilidad de que pueda realmente sentirme feliz y no hacer esfuerzo como así lo requeriría en la economía física, y en la digital el aprender sobre lo digital, ¿no? En lo sintético, al tener estas inteligencias artificiales generativas que nos van a dar todo, el esfuerzo de alguna manera no va a existir, ¿no? Sino que va a ser más placer que esfuerzo y más placer que sufrimiento. Entonces, la pregunta hoy sería, bueno, ¿en qué nos diferenciamos como puntos de partida en las diferentes eras o diferentes economías? Pero en algún punto de nuestra existencia, de aquí a los próximos 20 años, para ser exactos, y a partir de este año, por ejemplo, vemos que vamos a poder empezar a degustar sabores en el metaverso, ¿no? Eso implica que esto es muy cercano, ¿no? Que lo sintético no solamente va a ser el metaverso o la comida sintética o la relación entre humanos y seres que no existen, sino también esto, de que vamos a experimentar lo mismo, pero tal vez la diferencia de lo sintético con lo físico y lo digital va a ser que en lo sintético, al hecho de poder entrar en la cuestión del cerebro del ser humano y saber sobre la liberación de neuroquímicos para la felicidad o para la empatía o lo que sea, se va a potenciar mucho más. Y como dice Jason Lanier, probablemente sea un shot de heroína para nuestro cerebro por todo lo que se va a liberar en neuroquímicos el hecho de estar experimentando algo sintético. Y ahí es donde ponemos en juego de que si eso pueda suceder, ¿qué va a pasar con esta realidad? Ahí también está esta disyuntiva, ¿no? De qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde también con esto, ¿no? Esto que comentás es un tema que se tocó en Davos. Se habló hasta de los superhumanos o de los humanos de segunda clase. Y por lo que entendí, me gustaría también que puedan opinar, se basaban en que los humanos que tengan un tipo de tecnología encima, mismo en ese mismo espacio se hablaron de microchips en el cerebro y un montón de cosas, iban a tener mucho más alcance, o sea, en algún sentido iban a ser superiores, digamos, a
los llamados hoy en día humanos de segunda clase, los que no tengan un microchip en la cabeza, que es particularmente lo que entendí por mi parte. Tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, Chris, sobre fuera de lo filosófico, donde uno individualmente quisiera estar. Yo vengo particularmente del mundo de los videojuegos. Me gustan mucho los videojuegos. Durante mucho tiempo en mi vida fueron un cable, no a tierra, para salir de la tierra. Y hasta tengo muchos amigos ahí. Es muy difícil explicárselo a tu padre cuando sos chico, pero realmente uno se vivía en un mundo y deseaba llegar del colegio para meterse en ese otro mundo. Y si a uno le daba a elegir, particularmente en mi caso, como en el caso de mucha gente, elegía llegar a su casa y conectarse a la computadora para jugar con sus amigos una partida de Counter, por ejemplo. Esto ya viene pasando hace un tiempo, pero creo que con todo esto, creo que este año tal vez se magnificó o por las redes sociales o por los avances tecnológicos de la inteligencia artificial, que es algo que nos vamos a meter ahora en un ratito. Pero quería, en base a lo que dice Chris, quería preguntarle a Juan, no, perdón, quiero preguntarle antes a Javier algo. Todas estas diferencias que nombraba Chris sobre la economía física y la economía digital, algunas son bien marcadas y algunas no tanto, algunas nuestro mismo cerebro pierde lo que es real o no. Nos trae un poco al contexto actual, ¿no? Vos nos diste el pie de cuándo empieza a surgir todo esto, parte de los inicios. ¿Cómo ves el contexto actual del mundo o de esta tecnología de lo que estamos hablando? A ver, yo creo que no estamos en el momento que decía Brodillat, ¿no? El momento de la hiperrealidad. La confusión entre virtual y real no se da. Y no se da porque las condiciones tecnológicas no dan pie a ello.